Muchos podrían pensar que los judíos son todos iguales. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. Las divisiones que existen en la población judía mundial abundan. Divisiones tanto en la sociedad israelí como en las comunidades de la diáspora. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, el doctor Daniel Feinstein, experto en el tema y decano de la Universidad Hebraica de México, explica sobre las divisiones principales que existen en la población judía y si éstas podrían, o no, amenazar la unión del pueblo judío. Hola Dani, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias Nadia, un gusto estar contigo. Dani, eres un experto en todo el mundo judío, en el estudio del judaísmo. Y pues bueno, una parte esencial es la sociedad, por ejemplo, israelí. Así que quisiera empezar preguntándote, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más divide hoy en día a la población en el Estado de Israel? Como tú dices, la sociedad israelí vive un momento muy complejo, con muchas, con una gran fragmentación política, religiosa, cultural, social. Uno podría decir que hay una combinación, no es solamente un quiebre. Tenemos 4, 5, 6 líneas de clivaje, es decir, de ruptura, de quiebre. Tenemos la tensión entre hoy en día el bloque de derecha que está liderado por Netanyahu y el Likud, contra el otro bloque, donde está también Cajol Labán, aunque ahora son socios en la coalición, pero es un matrimonio muy complicado. Y ese es un bloque que se revela en las manifestaciones que hay prácticamente a diario contra el primer ministro Netanyahu, dado que está siendo juzgado por varias causas de corrupción y para mucha gente un primer ministro que está en estas condiciones no puede estar. Entonces, este sería un eje. Otro eje es el eje, si tú quieres, de halcones y palomas frente al tema árabe-palestino, aunque ahora este tema está, un tanto congelado, pero se da en el bloque derecha-izquierda, que va más allá de temas solamente de seguridad, también tiene que ver con el rol del Estado, pero también eso se está difuminando porque en esta época de corona y de crisis, todo el mundo sabe que el Estado tiene que intervenir para ayudar a la población. Está el eje religioso secular, o mejor dicho, las tensiones entre los partidos ultraortodoxos que figuran en el Parlamento y tienen sus intereses muy claros de defender a sus grupos, a su base, y el resto de la población que en temas que tienen que ver con el espacio público en Shabbat o con beneficios para la gente que estudia en yeshivot. Tenemos el problema socioeconómico que se ha dividido. La sociedad israelí es una sociedad muy desigual. Hasta los años 70 era una sociedad bastante igualitaria y con un estado de bienestar social. Hoy en día es una de las sociedades más desiguales del mundo desarrollado. Después de Estados Unidos es la segunda más desigual. Tenemos el tema también de las minorías no judías, con su inserción en un Estado que quiere ser democrático y judío. Y tenemos también la cuestión étnica entre Ashkenazim, Sefaradim, Mizrahim, que genera también, si bien ya no es un foco de tantas tensiones, son focos. Y todos esos focos en conjunto generan una situación tan delicada que se expresa en que hace pocos días, por menos de 3 horas, Israel se hubiese disuelto la Knesset, el Parlamento, se hubiese disuelto el gobierno y estaríamos en la cuarta elección en un periodo muy breve, lo que implica que es una sociedad que no puede tomar las grandes decisiones que una sociedad debe tomar para definir su rumbo, sus prioridades, su futuro. Y todo lo que me platicas, Dani, esta división y esta falta de entendimiento, ¿podría en algún momento poner en riesgo, de algún modo, resultaría una amenaza para el Estado de Israel? Sin duda, es un tema muy preocupante. Hace algunos meses estuve en una reunión, en una cena en Jerusalén, en una iniciativa que se lanzó, que se llama Our Common Destiny, y el propósito de esta iniciativa, que viene por el grupo filantrópico Génesis,
y por la Casa de la Presidencia de Israel es buscar una base común, una plataforma común para el pueblo judío para definir un futuro mejor, donde se tocan temas que tienen que ver con la función del pueblo judío frente al mundo en general y la unidad interna y la preocupación por los temas específicamente judíos. En esa reunión me tocó sentarme al lado del general Aaron Yadlin, que era el jefe de inteligencia del Estado de Israel y dirige hoy uno de los centros más importantes del Instituto de Seguridad Nacional de Israel. Y cuando lo veo le pregunto, ¿qué haces tú aquí? Porque yo entiendo que yo, un judío de la diáspora, interesado por el pueblo judío, un académico que estudia estos temas, está acá. Pero ¿qué haces tú que eres un experto en seguridad de temas militares, políticos? Y él me dijo, para mí el tema de la integración, de la unidad nacional del pueblo judío, tanto en Israel como la diáspora, es una prioridad estratégica del pueblo judío. Por eso soy parte de este grupo. Es decir, el tema es muy serio. Hay fuerzas que tratan de sostener el consenso, sostener, las bases comunes, y hay fuerzas que van en dirección opuesta, ¿no? Es decir, de atender solo sus propios intereses particulares y que los demás les pase lo que les pase. Entonces, estamos en un momento complejo, pero hay que decir, desde una perspectiva histórica, académica, siempre hubo divisiones y diversidad en el pueblo judío. El pueblo judío nunca fue un pueblo homogéneo, donde todo el mundo tenía las mismas ideas, las mismas creencias, las mismas prácticas. Es decir, si uno lo ve con una perspectiva histórica, es parte de la dinámica natural de un grupo humano, que hay mucha libertad de pensamiento, muchas ideas, contextos diferentes, valores diferentes, y a veces las cosas concuerdan y a veces hay tensiones. Sin embargo, justamente eso era lo que te quería preguntar, Dani. ¿La división social en la sociedad judía traspasa las fronteras del Estado de Israel? Y también existen divisiones importantes en la diáspora. ¿Cuáles considerarías tú que son las principales divisiones en la diáspora? Es verdad, es decir, este no es un tema solo de la sociedad israelí. Nosotros tenemos que ver al pueblo judío como una unidad que desde el año 1948 tiene, por un lado, un Estado nacional soberano en la tierra histórica, la tierra de Israel, y las comunidades judías de la diáspora. Hay dos comunidades más centrales por el peso demográfico, cultural, político, que son la comunidad judía de Estados Unidos, que tiene alrededor de 6 millones de judíos, y la comunidad de Israel, que tiene unos 6 millones y medio de judíos. Ahí está el 82% de todos los judíos del mundo. Por eso la relación entre estas dos comunidades es tan importante. Y además están todas el resto de las comunidades en Europa, en América Latina y en algunas otras regiones del planeta. Hay divisiones de todo tipo. La división religiosa es una de las más importantes. Hay una diversidad que no es igual en cada lugar, digamos. Les doy un ejemplo. En Israel, la población que se define como ortodoxa ronda el 10%, ultraortodoxa ronda el 8%, es decir, tenemos un 18% de población entre ultraortodoxa y ortodoxa. En Estados Unidos, esa población también llega alrededor del 13-14%. En México, por ejemplo, esa población llega a un tercio, a casi un 33% de la población. Y a veces hay tensiones porque, por ejemplo, generalmente los grupos más ultraortodoxos y algunos ortodoxos desconocen la legitimidad del judaísmo de grupos conservadores, reformistas, etc., ¿no? Entonces, esa es una fuente a veces de tensiones o de diferencias, porque hay una lucha por el alma del pueblo judío. ¿Qué tipo de judaísmo queremos? ¿Qué tipo de relación con el mundo general? ¿Qué tipo de definición de identidades judías queremos frente a nuestros hijos y nietos? Todas estas preguntas son preguntas muy concretas que afectan la vida cotidiana de cientos de miles o millones de personas. Y son preguntas que están en juego. Hay diferencias también políticas, igual que en Israel. Hay gente que tiene posturas mucho más, de un apoyo incondicional a Israel, y hay gente que tiene posturas muy críticas con respecto a Israel, tanto dentro del Estado de Israel como dentro de la diáspora. Hay diferencias acerca de cuáles son las mejores estrategias
para preservar y garantizar la continuidad del pueblo judío, si encerrarse lo máximo posible y repetir mecánicamente las pautas del pasado, o ser más creativos y tener una mayor interacción con la sociedad circundante, ¿no? Estos son algunos de los temas que creo que dividen al pueblo judío, y también el hecho que hay muchos judíos, no tanto en México, pero en otras comunidades, que aunque son judíos de origen y no reniegan de esto, no tienen ninguna participación activa en la vida comunitaria. En Estados Unidos podemos hablar de un 50% de la población judía, en Francia, gente que es judía, que no reniega, pero no tiene participación, no envía a sus hijos a escuelas judías, no es miembro de una sinagoga, no participa en instituciones, no es, o sea, no todos los judíos del mundo entienden que el judaísmo es algo relevante y valioso. Y si hablamos particularmente de México, Dani, ¿qué divisiones existen dentro de la comunidad judío-mexicana? Bueno, México es una comunidad muy especial porque por un lado tiene una estructura basada en una comunidad de comunidades. Es decir, acá todavía las comunidades de pertenencia son comunidades de origen étnico del pasado, es decir, la comunidad de los judíos de Alepo, la comunidad de los judíos de Damasco, la comunidad de los judíos de Ashkenazim, la comunidad sefaradí, los judíos, digamos, Betel es un poco algo distinto porque representa una comunidad más liberal en lo religioso, pero esta base hace que por un lado en México tenemos tendencias que buscan una unificación, una unidad, y tendencias que buscan preservar esa diversidad. También tenemos el factor religioso, que insoslayablemente es importante. Un tercio de la población, digamos, actual, y tenemos los datos de las escuelas judías, un tercio de los padres envían a los niños, un tercio de los niños, mejor dicho, van a escuelas ortodoxas o ultraortodoxas. Y eso va creciendo porque también hay mayor crecimiento demográfico, mayor natalidad en estos grupos más tradicionales. Esta es una división porque tienen un estilo de vida, una práctica que a veces se diferencia marcadamente de otros grupos. Digamos, y quiero aclarar algo, la diversidad es buena. Qué importante es que nuestro pueblo tenga esta riqueza. Y yo me considero, como digo, un ecologista judío. Yo creo que la diversidad ecológica, como los biosistemas, es buena para el bienestar de una población. Y me parece muy bien que haya judíos ultraortodoxos, ortodoxos, seculares, reformistas, conservadores, muy sionistas, no sionistas, porque todo eso genera, digamos, toda una dinámica de creatividad, de encuentros, de polémicas que pueden ser constructivas, y cada grupo judío tiene algo que aportar. Yo creo que hay que sumar, no restar, y hay que aprender a convivir en la diversidad. O sea, unión no significa uniformidad. Me parece muy importante distinguir esto. Entonces, México, por un lado, tiene estructuras que trabajan en forma comunal, global, muy unidas. Está el Comité Central, está el Deportivo, está la Universidad Hebraica, que son instituciones que trabajan con todas las corrientes y tendencias de las comunidades. Hay otras instituciones que son más, bueno, la comunidad tal, a veces hay competencias, ¿no? A veces hay, digamos, puede haber tensiones entre un grupo y otro grupo, pero México tiene, por lo menos en el espacio público y la dirigencia comunitaria, creo que ha logrado preservar, digamos, el interés común del judaísmo, de la judeidad de México, en una forma bastante clara, pero tenemos el fenómeno que muchos rabinos ortodoxos no se quieren sentar en una misma mesa, por ejemplo, con rabinos de otras corrientes, o situaciones con un tema que es muy complejo en el pueblo judío, el tema de las conversiones también. Entonces, por un lado hay mucha gente, aún de los sectores ortodoxos y ultraortodoxos, que quieren que se generen ciertos consensos básicos para preservar el bienestar del pueblo judío. Y hay otros sectores que son más, digamos, sectarios. Pero como dije antes, no es algo nuevo, es parte de la historia del pueblo judío, desde la época bíblica. Si no pensemos o estudiemos qué pasó con las tribus en la época bíblica, y solamente con leer el libro de Jueces basta para saber las tensiones polémicas y a veces masacres entre tribus del mismo pueblo de Israel.
Dani, bien dicen que donde hay dos judíos hay tres opiniones y bueno, obviamente México no tendría por qué ser la excepción. Sin embargo, estamos seguros que en México tenemos diversidad, pero no división, ¿cierto? Bueno, yo diría que en ciertos campos, como dije, en ciertos campos creo que el liderazgo voluntario mayormente es muy responsable y muy, digamos, que cuida ese interés común de toda la comunidad, pero hay otros sectores que son más sectarios, ¿no? En términos de sus propios intereses, particularmente en ciertos grupos religiosos, pero creo que en general, digamos, hay divisiones, y vuelvo a decir, no hay que asustarse ante la diversidad de formas de encarar lo que significa ser judío. Y hay que entender que hay una lucha profunda, ideológica, acerca de quién define la identidad judía, cómo se define. ¿Va a ser una identidad exclusivamente en parámetros ortodoxos, ultraortodoxos? ¿Va a ser una identidad más amplia? ¿Va a ser una identidad, digamos, más sectaria? ¿Va a ser una identidad más inclusiva en términos de todas las diversidades que tenemos como pueblo y como comunidad? Hay diversidad sexual, hay diversidad religiosa, hay diversidad socioeconómica, hay diversidad de origen étnico, y forman parte de las realidades de los seres humanos. Dani, finalmente, bueno, está por iniciar un diplomado con todos estos temas en la Universidad Hebraica. ¿Me podrías platicar un poquito de esto? Sí, muchas gracias, Nadia. Mira, voy a decir algo que no es tan políticamente correcto. Es decir, yo creo que nosotros en México tenemos una dirigencia muy comprometida, realmente de primer nivel en muchos sentidos. Yo me saco mi sombrero y como alguien que activa en algunas instituciones también como voluntario, veo la entrega de tiempo, de esfuerzos, de dinero para el bienestar común. Pero hay un problema que es, en mi opinión, es serio, que es la ignorancia. Muchos de nuestros dirigentes no entienden, no tienen una visión clara del mundo judío, no tienen una visión clara de las corrientes, las tendencias, y eso hace que le falte un elemento importante para la toma de decisiones. Entonces, este diplomado viene a llenar parte de este vacío, es decir, este es un diplomado que se llama El Mundo Judío Hoy, y lo que pretendemos es dar una visión, por supuesto que general, y lo que puede hacerse en un curso de 100 horas, dar una visión panorámica del desarrollo del pueblo judío en la actualidad. Se va a tratar, por ejemplo, las diferencias regionales. ¿Quiénes son los judíos de Europa? ¿Cuáles son sus problemas, sus desafíos? Los judíos de América Latina, por supuesto Argentina, Brasil, México y otras comunidades. Los problemas de antisemitismo, la sociedad israelí, sus dilemas, desafíos actuales, no de hace 100 años o hace 50 años. El tema de la Shoah y el peso que juega o no la memoria de la Shoah dentro de la cultura contemporánea. Temas que tienen que ver con conversiones y matrimonios mixtos. Temas que tienen que ver con cambios y transformaciones ideológicas, religiosas que se dan en el pueblo judío. La idea de este diplomado es poder presentar en unas 16 sesiones, más bibliografía y otros elementos, herramientas y conocimiento para saber quiénes son los judíos en el mundo de hoy, cómo es el mapa, por ejemplo, en el mundo religioso judío. Mucha gente se interesó a partir de esta miniserie Unorthodox, ¿no? Para ver cómo es el mundo ortodoxo y quiénes son Satmar y qué. Bueno, nosotros vamos a ver ese mapa, cuáles son los distintos sectores del mundo ultraortodoxo, que hay por lo menos 3 sectores grandes y dentro de eso hay decenas de subdivisiones, y las otras corrientes, y qué pasa con las comunidades judías de Europa y de Estados Unidos y de América Latina, y por supuesto la sociedad israelí, y el sionismo en el siglo XXI, y el nuevo antisemitismo, y la nueva judeofobia, y los desafíos estratégicos del pueblo judío. Es decir, intentaremos tocar temas centrales para dar herramientas a dirigentes voluntarios, a educadores y a gente en general que quiera comprender qué ocurre en el mundo judío, y porque el provincialismo, es decir, tener una visión muy particular, muy cerrada, muy limitada, es un problema porque no te permite entender los fenómenos globales. Y queda claro que el judaísmo de México y la comunidad judía de México tiene particularidades únicas
y tiene fortalezas únicas, pero por otro lado forma parte de un sistema mucho más amplio, que es el pueblo judío global, y tenemos que entender dónde están los desafíos, los problemas, las oportunidades, las crisis, el impacto de la pandemia. Lo vamos a tocar igual también porque es un tema que sin duda ha sacudido a todo el mundo y los judíos no somos ajenos a esta problemática. Entonces, vamos a trabajar todas estas temáticas en este diplomado con la participación de prestigiados académicos de Europa, de Argentina, de Israel, de México, para intentar entender mejor estos fenómenos y así poder tomar decisiones más informadas, que es lo que me parece importante en un liderazgo, que tome decisiones informadas. Uno tiene intuiciones, uno tiene buenas intenciones, pero se requiere conocer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Dani, pues te quiero agradecer toda esta información. Espero que este diplomado tenga el éxito que merece. Te quiero agradecer tu tiempo, tu información siempre tan clara y mucha suerte con todo lo que esté por venir. Muchas gracias, Nadia. Tú también siempre tienes muy buenas preguntas y sabes comunicar a la gente y transmitir todos los temas que tratas en tus distintos reportajes y programas. Así que gracias por recibirme en tu programa. Gracias, Dani. Un abrazo. Igualmente.